Vamos a orar para que comencemos, mis estimados. Le damos gracias en esta hora, Señor, porque podemos realizar este curso, la segunda sesión de esta introducción y panorama al Nuevo Testamento. Pedimos que tú nos acompañes, nos bendigas, perdones nuestros errores, nuestras faltas, nos ayudes a enseñar de la mejor manera y aprender igualmente de la mejor manera. Haz que estas cosas se queden en nuestra cabeza, aquellas que vamos a necesitar para cumplir la tarea que tú nos has encomendado. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a seguir con la temática que habíamos iniciado la semana pasada, ahondando en algunos aspectos así rápidamente. Vamos a ir ahondando en los aspectos generales importantes de los evangelios para pasar al libro de los Hechos de los Apóstoles y a ver si alcanzamos algo de las epístolas, ¿ya? Si no, tenemos las otras dos últimas sesiones que aún nos quedan. Vamos a este panorama que hemos titulado Panorama Histórico, Textual y Teológico de los Evangelios. Vamos a mirar un poquito la naturaleza, en este caso, del Evangelio de Mateo, su historia y su mensaje teológico, así en líneas bien generales. Y comenzamos con el Evangelio de Mateo. Desde la evidencia textual, vale decir, cuando hablamos de los manuscritos que respaldan el evangelio que hoy día tenemos, ¿sobre qué documento antiguo se respalda? Bueno, se respalda en el papiro 1, que es del siglo tercero. Cuando hablamos del siglo tercero, estamos hablando del año 200 al 290, ¿ya? Eso es siglo tercero. También el Evangelio de Mateo se encuentra prácticamente completo en dos códex, llamado el Códice o Codex Sinaiticus o Sinaítico, porque fue encontrado a los pies del monte de Sinaí en un antiguo monasterio. Un códice era lo que hoy día diríamos una estructura como de un libro, no era un rollo. Tenía los cueros uno encima del otro como hojas y estaban todas unidas por un costado, de tal manera que se abría como hoy día nosotros abrimos nuestros libros modernos, solamente que el tamaño era más grande, su naturaleza un poquito distinta, pero se les llama códice. El códice sinaítico y el códice vaticano, ambos han sido fechados oscilando entre el año 250 y el 350 después de Cristo. Entonces, y son los códices más autoritativos, antiguos, que respaldan la autenticidad de los evangelios. El Códice Sinaítico también tiene el Evangelio de Mateo, lo que significa que tenemos evidencia textual antigua de la originalidad y la autenticidad del Evangelio. El Códice Vaticano se llama Vaticano porque el investigador Tischendorf lo encontró por allá por los años 50, dentro de las innumerables eh, tu, pasillos con material que hay bajo el Vaticano, que a veces parece que ni ellos saben lo que tienen, y allí, entre documentos que están arrumbados en estantes, encontró nada menos que este códice, también fechado en la misma fecha, entre el 250 y el 350. Lo admirable es que cuando usted compara ambos códices, uno encuentra una armonía perfecta en, en que ellos dicen exactamente lo mismo, no hay alteraciones, no podemos decir el códice sinaítico dice una cosa y el códice vaticano dice otra. El sinaítico tiene una escritura más desordenada, ¿ya? Y el vaticano más está en columnas, ¿ya? Eh, Tiempo atrás, no sé si hoy día será factible, pero estos códices estaban en internet, en reproducción ahí de PDF, eh, el facsímil
para que uno lo pudiera bajar y guardarlo. De hecho, yo tengo en mi posesión una copia del Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Por lo tanto, cuando alguien dice alguna cosita sobre el Nuevo Testamento, no solo puedo consultar mi texto griego en cuanto a su aparato crítico sobre aspectos del texto original, sino que puedo ir directamente a estos documentos que son realmente una joya. ¿Qué podemos ver de esto como curiosidad? Que el texto griego de esta época, mis hermanos, no se escribía con separación de palabras. Todas las líneas y de las palabras iban juntas y todo se escribía con letras mayúsculas, no existían las letras minúsculas. Todo eran letras griegas mayúsculas y sin separación de palabras ni de artículos. Todo estaba unido. La separación se hacía mentalmente de aquel que sabía griego y leía el griego, entonces en su mente hacía, hasta aquí llega una palabra, aquí comienza otra, aquí comienza un artículo, aquí comienza un adjetivo, eso se hacía de memoria, por si acaso. En estos tres documentos se respalda auténticamente y verazmente nuestro Evangelio de Mateo, que tanto nosotros leemos y admiramos por su contenido. ¿Qué nos dice un especialista en investigación de los manuscritos y del texto del Nuevo Testamento, que es Bruce Messinger? En su obra El texto del Nuevo Testamento del año 2005, él dice, la tradición textual de Mateo está abundantemente atestiguada y es notablemente estable, o sea, no hay cambios. Uno puede decir, se mantiene un evangelio original sin cambio y está muy bien respaldado históricamente. Ahora, yéndonos directamente al evangelio, ¿qué podemos decir de él? Que el evangelio de Mateo ocupa el primer lugar en el canon del Nuevo Testamento y ha sido tradicionalmente considerado el evangelio más didáctico y estructurado. Bueno, para un hombre que fue cobrador de impuestos, que tenía que dar informe a los romanos de lo que cobraba, de las cuentas del dinero que iban para allá y para acá, tenía entonces esa capacidad, Mateo, una vez convertido en apóstol de Jesucristo, en escribir de una manera ordenada, pedagógica, con mayor técnica, y eso es lo que nosotros encontramos en su evangelio. Su propósito, el propósito principal de Mateo es presentar a Jesús, como decimos allí en negrita destacado, como el prometido de las escrituras, el Mesías, el ungido, ¿ya? Y que él cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Es típico que Mateo está citando pasajes del Antiguo Testamento de los profetas para decir, para que se cumpliera la escritura que fue dicha por, y ahí cita a alguno de los profetas en cumplimiento de algún aspecto importante de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y así mostrar, como estamos leyendo ahí, que su vida y la obra de Cristo cumplen la esperanza profética del Antiguo Testamento. Un importante teólogo que es R.T. France, de quien ya hemos mencionado, él enfatiza en su obra El Evangelio de Mateo, diciéndonos, el propósito dominante de Mateo es demostrar que en Jesús se cumplen las expectativas mesiánicas de Israel. Y ahí tenemos un documento ya en un teólogo para que nos dé respaldo a lo que nosotros estamos estudiando en esta hora. El Evangelio está dirigido probablemente a una comunidad de origen judío. No, Mateo no nos dice en su evangelio a quién le está escribiendo, pero deducimos por el contexto y por lo que ya ahí está hablando, sus apelaciones al Antiguo Testamento lo hace en un contexto de gente que conoce el Antiguo Testamento, lo valida y lo considera importante. Por eso se asume de que él escribió probablemente a judíos o judío cristianos o judíos interesados en el cristianismo, escribe este evangelio. Punto 2. ¿De qué manera lo escribió Mateo el evangelio? ¿Cuál es su estructura?
Eso siempre se ve y es importante mirarlo porque así nos ayuda a entender cómo ordenó los temas Mateo, de qué manera lo hizo. Entonces, una de las características importantes de Mateo como escritor es su organización en 5 grandes discursos, intercalados por secciones narrativas de historia. Él toma 5 discursos de Jesús y los desarrolla o los reproduce detalladamente y cuenta las historias particulares entre esos 5 discursos, cuenta historias particulares en narrativas y experiencias de la vida de Jesús. Esta estructura probablemente busca recordar o evocar los 5 libros del Pentateuco, dicen algunos eh, estudiosos, o que es tanto lo que los judíos estaban metidos con el Pentateuco como 5 libros, que el 5 era un número que repetían muchas veces, como repetían el 22 o como repetían el 7 en muchas cosas, debido a que en su estructura mental se daba importancia a esos números para formar un escrito o algún hecho. ¿Ya? ¿Qué tenemos entonces para hablar de esto? Punto 1, la introducción. Mateo capítulos 1 al 4, cuando usted lo lea, cuando usted lo mire, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar en primer lugar la genealogía de Jesús. Capítulo 1, versículo 1 al 17, donde Mateo va a tratar de demostrar cómo Jesús es descendiente de David, descendiente de Abraham y descendiente de Adán como hijo de Dios. De entre las particularidades que tiene la genealogía de Mateo es que él introduce a 2 mujeres. Realmente la línea, las líneas genealógicas se hacían a través de los hombres, pero el Evangelio de Mateo incluye a 2 mujeres, a Ruth la Moabita ya me está viendo esta dama de allá que se salvó de Jericó. ¿Me recuerdan el nombre ustedes, mis hermanos? Se me fue, estaba pensando en Ruth, que es la Moabita, y Rahab, ahí está, Ruth y Rahab. 2 mujeres que son mencionadas en la lista genealógica con propósitos bien específicos. Mateo trata de poner de cómo en la genealogía de Cristo hay sangre gentil, hay sangre pagana, por decirlo así, y de 2 mujeres que eran completamente paganizadas. Una de ellas era ramera, la otra pertenecía a uno de los pueblos más despreciables por su corrupción e inmoralidad, como eran los moabitas. Y sin embargo, Mateo menciona a estas 2 mujeres para entender que el Evangelio es tan amplio y que el Señor Jesús no se avergüenza de tener en su línea genealógica a estas 2 paganas, a estas 2 mujeres inmorales y que fueron salvadas por su gracia. Para un judío, en términos generales, eso no le parecía muy agradable y trataba de omitirlo. ¿Ya? Tenemos también el nacimiento y los relatos de la infancia de Jesús, eh, cómo fue circuncidado, el encuentro allí con un hombre y una mujer, 2 personas que le reconocieron como el Mesías. Y aquí hay un hecho interesante y peculiar, mis hermanos. Los, el sacerdote que circuncidó a Jesús al 8.º día tuvo en sus manos, mira, tuvo en sus manos al Mesías de Israel y no lo reconoció. Y sin embargo, 2 personas ancianas, humildes, sencillas, que no eran sacerdotes, que no vivían estudiando la teología ni la economía teológica de Israel,
se acercaron ese día porque el Señor les habló, les dijo allí, acércate al templo y acércate a ese pequeño, porque ese pequeño es el Mesías. Y se acercó el anciano y se acercó la anciana y reconocieron en él y se gozaron y se alegraron de poder tocar y ver en ese pequeño niño de 8 días al Redentor del mundo, al Mesías de Israel. Sin embargo, el sacerdote, frío, lleno de formalidad, el Señor no le pudo hablar a ese sacerdote para decirle, el niño que tienes en tus brazos, el pequeño al cual vas a circuncidar, es el Mesías de Israel, al que tú has enseñado, la razón y causa de toda la teología de Israel y de los símbolos del santuario. No pudo hablarle del Señor. Estaba tan lleno de sus formalidades, en un corazón lleno, no puede entrar algo más. Tenía que vaciarse. Tendría que haberse vaciado. Pues bien, ahora una consulta. ¿Ustedes saben por qué razón la circuncisión se hacía al octavo día y no al séptimo y no al noveno día? ¿Alguien conoce la razón por qué se hace? El Señor dijo, al octavo día tienes que circuncidarlo. No sé si alguien me puede decir, yo sé la razón, porque a veces nosotros escuchamos y no sabemos por qué al octavo día. Ya, asumo que el silencio significa que desconocen ese hecho. Mis hermanos, se hacía la circuncisión al octavo día porque por un fenómeno que Dios estableció en los varones, al octavo día, cuando se tomaba ese pequeño prepucio y se cortaba con un cuchillo, la sensibilidad del pequeño niño era muy inferior. Y eso ocurre solamente el octavo día de todo varón que nace en el planeta. Al octavo día los niños hay un descenso por alguna razón biológica que Dios estableció en nosotros, que la sensación del dolor es mínima y prácticamente no sangra el prepucio, no sangra. Salían como 2 o 3 gotitas de sangre, se volvían un pañito y no había prácticamente ni dolor y no había ni sangramiento. No obstante, si se hace el día anterior, en el séptimo, o se hiciera en el día siguiente, en el noveno, el dolor, la sensibilidad y el sangramiento pueden ser profusos y muy dolorosos. Es una razón biológica de que Dios, sabiendo la estructura del varón como nos hizo, él dijo al octavo día, no en el séptimo, no en el noveno, al octavo. Por esa razón que él conocía y que no podía explicarle a los israelitas. Nosotros hoy día con los estudios biológicos sabemos por qué razón él establece al octavo día la circuncisión, una razón de salud y biológica, y que por supuesto era símbolo del pacto, símbolo de higiene y de pureza y de entrega a Dios. También aquí en esta parte de la introducción tenemos el relato a Egipto, la huida a Egipto porque el rey Herodes manda matar a todos los niños de Belén de 2 años para abajo, y de hecho este hecho tan terrible llegó hasta los oídos del emperador en Roma, y hay documentos históricos de Roma que recuerdan este hecho, porque el emperador dijo, en la casa de Herodes más vale ser un perro que un hijo, escandalizado y horrorizado por la muerte que había mandado a realizar Herodes de todos los niños pequeños para ver si entre ellos caía nada menos que el Hijo de Dios. Pero el Señor cuidó de su Hijo, ¿verdad? También nos introduce el ministerio de Juan como el último profeta del Antiguo Testamento que anunciaría al Mesías. Es el último, porque después vino.
el cumplimiento. Y el primer profeta posterior, podemos decir posterior a Jesús, es Esteban, que murió lapidado a pedradas por testificar del Señor Jesucristo y del Evangelio. Ahí tenemos dos puntos. Juan el último antes de Cristo. Tenemos a Cristo y después de Cristo a Esteban como hombres que hablaron como voceros de Dios, que recibieron visiones de Dios y que recibieron mandatos de Dios. Esos dos puntos son interesantes conocerlos. Tenemos el bautismo de Jesús, donde la voz del cielo reconoce a Jesús como el Hijo especial del cielo y se manifiesta la voz del Padre, la voz de Jesús y la presencia del Espíritu Santo descendiendo en aspecto con figura de paloma sobre Jesús. Y comienza el ministerio de Jesús en Galilea. Significado teológico de esto que estamos leyendo. Cuando yo leo la genealogía, el nacimiento de Jesús, la circuncisión en el templo, el ministerio de Juan, el bautismo de Jesús, el inicio de su ministerio en Galilea, en pocas palabras podemos decir que la genealogía conecta a Jesús con Abraham y David, subrayando su identidad mesiánica y su pertenencia al linaje del pacto. Como hijo de Abraham, Jesús es la simiente de Abraham, el que prometió Dios, por el cual serían benditas todas las naciones. El bendito para todas las naciones, Jesús es descendiente de Abraham. Y a través de David, el reino. Y Dios le dará el reino de David, su padre. Dios le prometió a David que su descendencia y su reino sería eterno. La única forma en que se vuelve eterno el reino de David es en Jesús, el eterno Hijo de Dios, el eterno Dios, por el cual reinará por las edades sin fin. Ese es el significado, un significado teológico bastante interesante. Craig Bloomer nos dice, Mateo abre su evangelio vinculando a Jesús con las promesas hechas a Abraham y a David para que lo podamos documentar allí en ese documento. El discurso, el primer discurso, el gran primer discurso que nosotros conocemos de Jesús, que está de los capítulos 5 al 7, llamado el Sermón del Monte. Este discurso constituye el núcleo ético del evangelio que Jesús venía a presentar y está constituido con el relato de las bienaventuranzas, con la justicia que tiene que ser superior a los fariseos, con la interpretación profunda de la ley, no como lo tenían los fariseos, los saduceos. Dijo, no he venido a destruir la ley, la vengo a cumplir. Yo soy el cumplimiento de la ley, yo soy el cumplimiento de las promesas. ¿Ya? Nos enseña a orar, la oración que llamamos Padre Nuestro, que deberíamos realmente llamarla la oración modelo, la oración modelo, no decirle oremos el Padre Nuestro. No, deberíamos decir técnicamente y mejor dicho, oremos o repitamos la oración modelo que Jesús nos enseñó, porque Padre Nuestro es la primera frase de la oración modelo. Esto sería como decir algo que sonaría extraño y dijéramos del himno nacional, cantemos el puro Chile. Nadie dice cantemos el puro Chile. Uno dice cantemos el himno nacional. No dice uno cantemos el puro Chile. Lo mismo debiera ser sobre la oración modelo. Nosotros debemos decir, vamos a leer, vamos a repetir la oración modelo de Jesús y no vamos a repetir el Padre Nuestro, porque esa es la primera frase de la oración que Jesús nos enseñó. ¿Ya? Por si acaso, curiosidades. También Jesús enseñó esto en la vida de un discípulo, las luchas que tendría, los sufrimientos y la advertencia que habría de venir sobre el juicio final en Mateo capítulo 7, cuando él juzgue a las naciones y separe a los grupos uno a un lado, el otro a otro lado, y pronuncie uno una bendición sobre los que fueron fieles y la maldición sobre los que no le obedecieron. Teología de esta parte de Mateo es que el Sermón del Monte describe la moral, la ética del reino, la pureza,
la limpieza del pecado en este caso. No se trata solamente de una moral externa, la moralidad tiene que vivirse en el corazón. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Puso la santidad no en el exterior como la ponían los fariseos y saduceos. Jesús toma la santidad y la lleva a lo más profundo del corazón y de la experiencia humana. Como dice John Stott, que nosotros ya algunos de ustedes tienen que conocer, el Sermón del Monte describe o hace la descripción más completa del carácter de aquel que quiere ser ciudadano del reino de los cielos. Después vienen, punto 3, narrativas de milagros y la autoridad de Jesús. Y ahí en el capítulo 8 al 9 tenemos sanidad de leprosos, que Jesús calma la tempestad, o sea, domina el clima. Los demonios se le someten porque libera endemoniados y es capaz de resucitar muertos, como la hija de Jairo. Esto tiene una teología muy rica, muy interesante. O sea, en los milagros de sanidad de leproso, de calmar la tempestad y decirle al viento cállate y a las aguas cálmate, el ordenarle a los demonios liberar a quienes atormentaban y la resurrección, lo que hacía mucho tiempo, muchos años que no se veía en Israel ninguna resurrección, Jesús lo hace. Por lo tanto, imagínense los fariseos, el odio y el cuestionamiento que pusieron sobre Jesús, cómo este hombre puede hacer resurrecciones. Pues bien, esto revela qué teología. Una, la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Por eso que en el nombre de Jesús hoy podemos reprender la enfermedad, poner las manos sobre los enfermos, nos dijo Jesús, y sanarán. Cuando usamos la autoridad de Jesús, haciendo su voluntad. Que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, porque Él le dice al viento y al mar, cálmate, y se van a calmar y se tienen que calmar, porque el que está hablando es aquel que tiene la autoridad en Dios su Padre para hacer eso, cosa que los israelitas, los fariseos, los escribas, los saduceos, perdón, y los sacerdotes no querían reconocer y no reconocieron. Tercero, la autoridad sobre el mundo espiritual. Aunque los demonios tienen su líder en Satanás, hay alguien superior a él que les dice a ellos, sal de él, ándate de él y tienen que salir porque él se lo manda. Y cuarto, la autoridad de perdonar pecados, algo que no le gustó para nada. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Decían los fariseos. Y Jesús les dijo, ¿qué es más fácil decir? Decirle a un leproso, levántate, perdona, a un paralítico, decirle a aquel que no puede mover las piernas, levántate, toma tu lecho y anda, o decirle, hijo, tus pecados te son perdonados. Se necesita el mismo poder y la misma autoridad. Y Jesús dijo, puedo hacer las dos cosas. Puedo perdonar los pecados y puedo decirle a un hombre, toma tu lecho, levántate y anda. Cosa que indignó, por supuesto, a aquellos que le envidiaban y que buscaban alguna razón para condenarle. Así se demuestra entonces que el reino proclamado tiene poder sobre el mal y sobre todo mal. Segundo discurso de Mateo, la misión de los discípulos en San Mateo capítulo 10. Y ahí Jesús les relata cuál era el propósito de la misión en Israel, qué debían hacer, cómo iban a enfrentar persecuciones por hablar de Jesús y del Evangelio, que tendrían que dar testimonio público y a un costo muy alto, a veces de muerte, sufrimiento y dolor, cosa que hoy día se nos olvida, mis hermanos, que quien sigue a Cristo no va a caminar por un camino sembrado de pétalos de rosas, sino por un camino donde hay muchas espinas que Satanás pone en el camino y muchas piedras para que tropecemos y causemos heridas. Entonces, esto enfatiza que el reino de Dios incluye la oposición y el sufrimiento. Hay quienes
hoy día le gustaría no experimentar sufrimiento en el Evangelio, pero eso solo existe en la fantasía de una mente que no conoce realmente el Evangelio. Tercer discurso, las parábolas del reino. Qué maravillosas son las parábolas. Comenzando en en Mateo capítulo 13 tenemos la maravillosa parábola del sembrador. Y el sembrador salió a sembrar y nosotros hemos escuchado, hemos leído, predicado de los distintos terrenos en que se sembró. El trigo y la cizaña, que en un campo donde había solo buen trigo, un enemigo pone maleza y cizaña para dañar al trigo precioso. El grano de mostaza tan pequeño y sin embargo puede representar una fe tan poderosa como para mover montañas de dificultades. La levadura, la levadura que puede representar el reino de Dios silencioso, pero que hace aumentar el pan, pero también está la levadura de la malicia y de la maldad y del pecado, de la cual hay que alejarse. Esos dos conceptos están en el Nuevo Testamento. El tesoro escondido. Alguien tiene un terreno, pero no sabe que en ese terreno que él no valora, que no investiga, hay un tesoro, pero alguien lo descubre y vende todo por tener ese terreno porque quiere encontrar ese tesoro. Eso pasa cuando nosotros encontramos en el Evangelio un tesoro. Vendemos y entregamos todo lo que sea con tal de tener ese tesoro que me va a enriquecer. Y, por supuesto, la red para cazar muchos peces. Teología de las parábolas, en términos generales, que nos explican la naturaleza del reino de Dios. Nos va a decir que el conocimiento es progresivo, vamos creciendo poco a poco, como una semilla, como la semilla de mostaza hasta transformarse en un árbol. La coexistencia temporal del bien y del mal, que hay trigo precioso, pero vamos a tener cizaña en nuestro camino y en nuestras iglesias. Y por supuesto que habrá un juicio final donde todo será separado conforme a la voluntad de Dios. El gran teólogo ya fallecido del Nuevo Testamento, George Eldon Ladd, decía: el reino de Dios en las parábolas aparece como una realidad presente que avanza hacia una consumación futura. ¿Ya? Cuarto discurso, la comunidad del reino, San Mateo 18, nos va a enseñar ahí la humildad que debe tener un cristiano, el cuidado con los más pequeños, los niñitos, ¿ya? La disciplina eclesiástica, cuando alguien obra mal, que tienes que ir tú y decirle que está obrando mal. Si no te hace caso, buscar a dos testigos. Si aún así no quiere, se lo dice a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, hay que tenerle por gentil y publicano. Teología de San Mateo 18 es que el reino de Dios incluye la humildad, que incluye buscar la reconciliación de los que tengan dificultades y problemas, y por supuesto tener misericordia con todos. El reino de Dios se basa en la misericordia. Quinto discurso, San Mateo 24 y 25, lo conocemos eso de más, mis hermanos. Allí está el extenso mensaje escatológico del futuro del mundo y el final de todas las cosas, desde su tiempo hasta la instalación del reino. Le preguntaron los discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y ahí comienza Jesús a decirle: mira, va a comenzar esto con la destrucción de esta ciudad. No queda piedra sobre piedra que no quede eh, en pie. Será derribado el templo, los muros. Y ahí pasa Jesús a señalarle las señales del fin: guerras, rumores de guerra, falsos cristos, el juicio final y la segunda venida. Y la preparación para ese reino es señalado aquí a través de la figura de la historia de las 10 vírgenes, los talentos, cómo lo uso, y del juicio a las naciones, cuando tendrán que responder finalmente ante su majestad y la autoridad del cielo. Los países no son libres para hacer lo que quieran, ni hoy, ni en el pasado, ni en el futuro. Todo está dado, mis hermanos, para que en el futuro respondan
de Dios. Teología de San Mateo 24 y 25, así en pocas palabras, que el reino culmina con un fuerte énfasis escatológico, énfasis en el tiempo del fin, en el reino que se consumará en el regreso de Cristo y el juicio universal. Hoy día poco se predica del juicio, ¿eh? Hablamos de un evangelio que nos salva, de un Dios amoroso, de su gracia, y hacemos bien, pero estamos pasando por alto que Dios también es juez y que seremos juzgados. Franz señala el discurso escatológico, San Mateo 24 y 25, escatológico dirige la mirada hacia la consumación futura del reino proclamado por Jesús, nos dice en su comentario al Evangelio de Mateo. Y ahí tenemos nosotros también después el relato de la pasión de San Mateo 26 al 28, tenemos la pasión y tenemos la instalación de la Santa Cena, tenemos la muerte, pasión y muerte de Cristo y la resurrección en San Mateo capítulo 28 y el mandato de predicar el Evangelio a todo el mundo. San Mateo 28 versículos 19 y 20. Pero vamos ahora a Marco, Evangelio de Marco. El Evangelio de Marco, ¿qué nos dice el Evangelio? Está respaldado en manuscritos antiguos que es el P45 o Papiro 45, que contiene el Evangelio de Marco, es del siglo III y final, y tiene un final largo y un final corto, y ya lo vamos a comentar eso. Y por supuesto, sí está en los códices que yo les mencioné, está en el Códice Vaticano, está en el Códice Sinaítico, y eso respalda la autenticidad de Marcos. ¿Qué pasa con Marcos, mis hermanos? Esto es del ambiente teológico. Pónganme atención. El capítulo 16 de Marcos tiene una sección que parece no ser parte del Evangelio y que hubiera sido añadido después. Hay copias del Evangelio de Marcos que terminan en los primeros dos versículos del Evangelio. Los primeros versículos. Y todo lo demás no está. Y sin embargo, hay otros manuscritos que sí lo tienen. Es decir, tenemos un epílogo corto y un epílogo largo de Mateo. ¿Por qué razón se produce este hecho? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero eso no quita la inspiración ni la autenticidad de Marco, sino que por alguna razón, si habrá sido razón del mismo Juan Marcos que escribió el Evangelio, que lo hizo una versión corta y que después añadió algo o alguien, algún escritor inspirado que no sabemos, complementó y le puso el final que nosotros conocemos de, de Marcos con la resurrección de Jesús y con el mandato de ir y predicar el Evangelio. No lo sabemos, pero está ahí presente y es un hecho. Pues bien, ¿qué nos decimos nosotros? El Evangelio de Marcos es generalmente considerado el más antiguo de los cuatro evangelios, probablemente escrito entre los años 60 y 70. Tradicionalmente se le atribuye a Juan Marcos, colaborador de Pedro, y muchos estudiosos consideran que refleja la predicación apostólica de este último. Y la semana pasada yo les dije, el Evangelio de Marcos parece ser simplemente el Evangelio de Pedro, porque Juan Marcos fue seguidor de Pedro y escuchó sus sermones y fue él el que los redactó y lo compuso. Como dice Papías de Hierápolis, un cristiano del siglo II, es decir, estamos hablando del 100 al 199, él dice, Marcos, habiendo llegado a ser intérprete de Pedro, Hierápolis nos dice que Juan Marcos, que escribió el Evangelio que lleva el nombre de Marcos, era seguidor e intérprete de Pedro. A lo mejor traducía sus sermones porque a lo mejor Pedro dudó de su capacidad de dominar el latín o el griego, como era un pescador, y Marcos
pudo expresarlo de mejor manera. Por eso dice intérprete de Pedro. Y dice él, escribió con precisión todo lo que recordaba, aunque no en orden, pero lo recordó, lo puso allí. El Espíritu Santo lo guió a Marco. Esto está en el libro que se llama de Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, libro 3, sección 39. Entonces, Marcos es el evangelio más breve, dinámico y fácil de leer que nosotros podemos eh, recomendar. Marcos presenta siempre las obras poderosas de Jesús, pero siempre en vista hacia la cruz del Calvario, hacia el sacrificio de Cristo. Tiene esa proyección de enfatizar la muerte de Cristo como consumación de su evangelio. Muchos estudiosos ahora identifican la estructura que gira en torno a la revelación progresiva de la identidad de Jesús. Poco a poco Jesús se va manifestando en el Evangelio de Marco. Tenemos el capítulo 1, versículo 1 al 13, tenemos la introducción programática, nos cuenta del Evangelio del ministerio de Juan, del bautismo de Jesús como Mateo, de la tentación en el desierto, que también la cuenta Mateo, y esto tiene el significado teológico de un evangelio que comienza con la declaración fundamental. ¿Cómo comienza Marcos capítulo 1, versículo 1? Y dice, el principio del evangelio de Jesucristo, quien era hijo de Dios. O sea, la mesianidad de Jesús, el hecho de ser el Mesías, está confesado en la primera declaración de Marcos y lo considera el principio evangelio. O sea, desde el inicio, el lector tiene que reconocer la identidad de Jesús, aunque los personajes de la historia lo descubrirán después lentamente. Punto 2. Va a contarnos del ministerio de Jesús en Galilea, capítulos 1 al 8:26. ¿Y qué nos va a contar allí? Nos va a contar de la predicación del reino de Dios que Jesús comienza a hacer, el llamado a los primeros discípulos, el milagros y exorcismo, es decir, expulsar demonios, y controversias ya con los líderes religiosos, con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, quienes se enfrentaban a él por uno u otro motivo. ¿Dónde tenemos estos ejemplos? ¿Qué ejemplos tenemos de lo que estamos diciendo? La sanidad de un paralítico, el hecho que calmara la tempestad, como lo contó también Marco, la liberación del endemoniado Gadareno, la multiplicación de los panes y los peces. Todo esto concentra una teología que nos dice que, igual muy parecido a Mateo, que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, la naturaleza, los demonios, sobre el pecado para perdonarlo, y él está por sobre la tradición religiosa. En vano, que dice Jesús ahí en San Marcos capítulo 7, versículo 7, si mal no recuerdo, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es tremendamente importante. Hasta el día de hoy, eso podemos considerarlo vano. Y es importante, perdón. En vano podemos poner y multiplicar ceremonias y poner tradiciones en nuestra iglesia cuando lo estamos haciendo con mandamientos de hombres. La tradición hay que dejarla fuera. Invalidáis, dice Jesús, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y tenemos el secreto mesiánico. ¿Cuál era el secreto mesiánico? Que Jesús sanaba a las personas o hacía un milagro y le decía, guarda silencio, no lo cuentes a nadie. Muchas veces dijo él, no lo cuentes a nadie. En cambio, en otras dijo, ve y cuéntalo. Pero la mayor parte de las veces era, no lo cuentes. ¿Cuál es el secreto mesiánico? Bueno, aquí están, San Marcos capítulo 1:34, 1:44, 8:30, fue el que guardaran silencio. William Grede denominó a esto el secreto mesiánico, señalando que la identidad de Jesús se revela progresivamente en el Evangelio. Por eso les dice, no lo cuentes a nadie, porque ya va a llegar el tiempo de que contarlo. De hecho, después de la resurrección de Jesús, todos aquellos que escucharon de Jesús, no lo cuentes, entendieron que ya ahora no era el tiempo de guardar silencio, sino ahora era el tiempo de contarlo. Y contaron lo que Jesús hizo en sus vidas, pero después de su glorificación
o más bien de su resurrección, para que lo entendamos mejor. Teológicamente, entonces, el Evangelio sugiere la verdad o la verdadera identidad del Mesías, que solo puede entenderse a la luz de la cruz del Calvario, como Jesús se lo dijo a Nicodemo, cuando se levante como el Mesías, cuando sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Efecto de eso. Punto de transición. Aquí hay un cambio en el Evangelio de Marcos. Capítulo 8, versículos 27 y 30, que es la confesión de Pedro. Este episodio, ¿qué constituye? Pedro declara: tú eres el Cristo, la confesión de lo que se había guardado silencio, la identidad de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión llegó a que Jesús le dijera: esto no lo te reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló el Espíritu Santo, te lo reveló Dios. Pero junto con eso, con esa confesión mesiánica, Jesús empieza a presentarle inmediatamente el camino de la cruz, que esto de ser el Cristo y del Mesías no era para que lo declararan rey sobre Israel, no era para ocupar el lugar más exaltado, sino para cumplir la misión de humillación, de ser el Cordero de Dios, de cargar el pecado del mundo y salvarlo. Y eso lo va a ir anunciando Jesús en sus discursos, en el anuncio del 8:31, el segundo anuncio que hace Jesús de su sacrificio en el 9:31, el tercer anuncio en el capítulo 10, y que los discípulos, aunque lo escucharon, no quisieron oírlo, dijeron: no, ¿cómo se nos va a morir nuestro Señor? Pasémoslo nomás. Entonces, teología de este aspecto: Jesús redefine su mesianismo y se presenta como el siervo sufriente, no como el conquistador político. Los israelitas querían un Mesías político y el Señor venía como un Mesías espiritual, a salvar al hombre del pecado, no a salvarlo de Roma, del pecado y de la muerte. Pero no lo quisieron entender. Y Marcos 10:45 tiene esta clave teológica: porque el Hijo del Hombre vino no para ser servido, no vengo a ser el líder político. No, esa no es la misión mía como Mesías, sino para servir y dar su vida en rescate. Pagar el precio significa esto, lutrón en griego, por muchos. Si nosotros predicáramos esta parte, mis hermanos del texto, dar su vida en rescate de muchos, como debiera ser, la conversión al Evangelio sería muchísimo más grande en muchas personas. A más gente llegaría al Evangelio, pero nosotros a veces lo pasamos por alto. Ministerio de Jesús en Jerusalén, capítulos 11 y 13. Ahí tenemos su entrada triunfal, demostrando que él es el Mesías, que tu rey viene grande y humilde, sentado en un pollino, hijo de asna, decía la profecía del Antiguo Testamento, y conforme a esa profecía, ya llegando al final de su ministerio, hace esa entrada triunfal, como el rey davídico, como él, lo que él es y lo que fue en esta tierra. Pero se encuentra con un templo convertido en un comercio, en una feria. Y la indignación por el templo de Jesús sube al extremo de que da vuelta a las mesas, echa afuera a los cambistas y les denuncia: mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Esa feria que se ponía en los atrios del templo, era una feria donde vendían prácticamente de todo. El sacerdocio estimulaba el comercio al lado de afuera del templo. Hacían negocio. ¿Por qué? Porque llegaba la gente con sus sacrificios, con sus corderitos, con sus tortolitas, y iban donde el sacerdote, y el sacerdote los miraba y decía: esas tórtolas no te sirven. No cumple las especificaciones de la ley de Moisés. Esas palomas no te sirven. Ese toro no sirve. Es inútil, es feo, no cumple la ley de Moisés. Esa vaca tampoco, ese cordero. El sacrificio que presentaran, los
sacerdotes lo rechazaban, diciendo y aduciendo que no cumplían con las reglas de Moisés. Por lo tanto, le decían al pobre creyente que traía su ofrenda, pero mira, sabemos que tú vienes de lejos, que tú eres pobre. Por lo tanto, nosotros aquí el sacerdocio, pensando en ustedes, hemos criado palomitas, tortolitas, corderos, machos cabríos, becerros, vacas, toros, y todos ellos están criados conforme a la ley de Moisés. Nosotros, le decían ellos, te vamos a recibir tus tórtolas impuras e imperfectas y te vamos como parte de pago, ¿no? Como parte de pago, te recibimos esas que no son correctas y nosotros te vamos a pasar las tórtolas legales y tú nos vas a tener que pagar la diferencia, porque estas son las tórtolas que acepta la ley de Moisés. Así que te recibimos las tórtolas y tú nos pagas unas cuantas moneditas más y te lleva un sacrificio plenamente aprobado. El pobre creyente creía que eso era sincero y pasaba sus palomitas, pasaba su animalito en parte de pago y pagaba más. Eso era un comercio descarado. ¿Por qué? Porque esas tórtolas imperfectas después les daban alimento y se la volvían a vender a otro. Esas que eran imperfectas, resultaba que de la noche a la mañana se volvían perfectas. Esos corderos también que eran imperfectos se volvían perfectos y hacían comercio. Eso redundaba en un negocio, pero lucrativo, redondito para el sacerdocio, comercializar con los sacrificios y las ofrendas. ¿Entienden ustedes la indignación de Jesús de ver eso en el templo? ¿Cómo se aprovechaban de la gente? Todos salieron arrancando. Jesús manifestó parte de ese carácter santo que tiene. Hasta los sacerdotes se tuvieron que esconder frente a esa situación. Después vinieron las controversias por la autoridad religiosa. Cuando Jesús limpió el templo por segunda vez, los sacerdotes dijeron a este hombre hay que matarlo. Definitivamente a este hay que asesinarlo. Como sea, tenemos que matarlo. No podemos soportar, nos está arruinando el negocio. Mira lo que se atrevió a intervenir. Nos tocó el bolsillo de nuestro negocio. No podemos. Hay que matarlo, asesinarlo como dé lugar. Y lo asesinaron. Y San Marcos 13 tiene el discurso escatológico del fin del mundo, así como Mateo lo tiene en el capítulo 24. Teología de esta sección. Jesús confronta directamente el sistema religioso de Jerusalén, corrompido, comercializado, y anuncia el juicio sobre el templo, diciendo públicamente que no quedaría de ese templo piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y dicho y hecho, así se cumplió. Anunció la destrucción del templo, que vendría una gran tribulación y la venida del Hijo del Hombre. Sección 14 a la 16, la última, la pasión y muerte de Jesús. Tiene el relato de la última cena, el arresto de Jesús, el juicio, la charada de juicio que hicieron allí de noche. La ley de Moisés prohibía hacer juicios de noche, prohibía que un hombre se fuera condenado por su propio juicio y el sacerdote dijo, ¿qué más necesidad de testigos tenemos? Habéis escuchado lo que él dicho, de que él era el hijo de Dios y por lo tanto había que condenarlo. Y por supuesto, los azotes, las bofetadas, los puñetazos, el arrastrarlo de un lugar a otro, hasta que finalmente lo llevaron a la crucifixión, su muerte, su sepultura y por supuesto su maravillosa resurrección. Un detalle teológicamente significativo ocurre en la crucifixión, mis hermanos. El testimonio de un pagano en la hora más difícil de Jesús, cuando él muere, un soldado romano mira el aspecto de Cristo como está muriendo, su entereza, su santidad, y dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
Si este relato lo escuchó Juan Marcos de Pedro, significa que Pedro estaba allí cerca y escuchó a este romano decir esas palabras. Podemos asumir eso. Y eso lo contó a Marco y Marco lo pone en su evangelio. Este reconocimiento llega solo después de la cruz. Y sin embargo, en el soldado romano está en la cruz. Temas teológicos de Marcos, para que sigamos avanzando rápidamente. Jesús como Hijo de Dios es un tema preponderante, importante, que destaca su misión, su divinidad y su humanidad. Jesús es el Hijo de Dios. Y la confesión del centurión lo dice, este hombre realmente era el Hijo de Dios y revela el desarrollo narrativo de una cristología rica, llena de significado redentor para el conocimiento del Mesías. También presenta, segundo tema, el siervo sufriente. El tema central del Evangelio es el Cristo que debe sufrir. Los anuncios que hace Marcos es del Cristo que va a morir, que va a sufrir. El discipulado y la cruz está como otro tema teológico. Los discípulos son llamados a seguir a Jesús, pero en el camino del sufrimiento. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, tome su cruz. Hoy día, mis hermanos, hay algún tipo de cristianos que no quieren sufrir, sino que quieren con el Evangelio llevar vidas cómodas. He estado mirando informes y no necesito que eh, ustedes mismos, mejor dicho, pueden averiguarlo y corroborar a través de las redes cómo hay gente que lucran con el Evangelio, tienen mansiones, tienen vehículos último modelo, tienen aviones particulares, tienen abundancia de riqueza de este mundo, tremendos y gigantescos templos, son escuchados por miles y miles de personas, nadie les dice nada y algunos les llaman a eso un evangelio un poquito de dinero, le llaman de tener prosperidad. Puede que ustedes lo acepten, no lo acepten, pero yo estoy dando aquí mi opinión personal y respeto a la suya si usted tiene otra. Pero yo veo en Cristo que me dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, niéguese a sí mismo, entregue lo que tiene. Si tiene una capa, de una. Siempre entregar hasta la vida. Tome su cruz y sígame. Hoy día hay predicadores famosos que me cuesta ver si ellos realmente toman y siguen la cruz y están dispuestos. Tomar la cruz y seguir a Jesús es seguirlo hasta Sí, el pues. Calvario, hasta, hasta la muerte, hasta ser a veces clavados con él en la cruz. Pedro tomó la cruz de Jesús y cómo murió. La, la tradición cristiana que parece ser cierta nos dice que que Pedro fue crucificado cabeza abajo, crucificado igual que su maestro. Eso es lo que dice Juan cuando le habla a Jesús a Pedro y le dice, cuando eras joven ibas a donde querías, pero llegará el momento en que extenderás los brazos y otro te ceñirá. Y Juan dice, esto era la forma en que Jesús daba a entender cómo iba a glorificar el nombre de Dios. Y de hecho, Pedro fue condenado a morir crucificado y él dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Por favor, crucifíqueme, pero cabeza abajo. Pedro tomó la cruz de Jesús y murió crucificado. Y varios discípulos más en distintos lugares también murieron crucificados. Otro murió apedreado, otro murió, por lo que cuenta la tradición, azotado. Entonces, el discipulado implica renuncia a, al mundo y a las riquezas del mundo, implica fidelidad, implica perseverancia en el Evangelio. Eso es lo que nos trata de transmitir Marco. El conflicto en el reino de Dios y el mal, el conflicto entre el bien y el mal se da aquí
y por supuesto el mensaje escatológico de un Cristo que promete volver, que promete cambiar la historia y de juzgar al ser humano. Por lo tanto, tenemos la conclusión de aquí que podemos sacar teológicamente, que Marco nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios, efectivamente, que es el Mesías en una proyección al sufrimiento de la cruz, que el verdadero discipulado implica seguir a Jesús en el camino de sacrificio, no de comodidad, de sacrificio y de entrega y de fidelidad. ¿Ya? De esta manera, Marco ofrece un retrato entonces de Jesús como el ser divino que inaugura el reino de Dios y vence el mal. Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Ya pasamos dos evangelios con su mensaje, pero muy, muy rápidamente, hermanos. Hay tanto que decir de los evangelios, pero el tiempo no nos da. Lucas. Autenticidad del evangelio de Lucas está en el papiro 75, ¿ya? Papiro 75, fechado entre el año 175 y 225 después de Cristo. Está también el Evangelio en el Códice de Besa, está en el Códice Sinaítico, está en el Códice Vaticano. Por lo tanto, hay muy afinidad y mucha autenticidad para decir que es eh, genuino el Evangelio. Y como dice Bruce Meger cuando habla del P75, el papiro de Lucas, P75 es el Evangelio de Lucas, una gran proporción del Evangelio de Lucas, ha demostrado la antigüedad del tipo textual alejandrino. Es un griego antiguo que muestra la antigüedad y autenticidad que tiene el Evangelio. Lucas no fue discípulo, así como apóstol, no fue apóstol, pero fue discípulo, fue el médico amado, escuchó él es un investigador, Lucas es investigador. Él no solo escucha, sino que investiga las historias de cerca de la vida de Jesús. Por eso que en el Evangelio de Lucas se presenta una de las visiones teológicas más amplias y sistemáticas del Nuevo Testamento. Su autor, formado como médico, un médico sabe que tiene que investigar, ¿ya? Entonces eso lo aplica en el Evangelio y busca investigar a Jesús, ¿ya? Compañero de Pablo nos dice Colosenses 4:14 respecto de Lucas y declara explícitamente su propio ideal historiográfico. Y dice Lucas, me ha parecido a mí, también a mí, después de haber investigado, él no se quedó solamente con lo que escuchaba, sino que haber investigado cuidadosa, eso significa diligentemente todas las cosas desde su origen, o sea, él fue a las personas, conversó con ellas, escribírtelas también en orden, trata de ser cronológicamente ordenado en lo que va a contar. Le dice a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Parece que Teófilo era un noble ya cristiano, pero que Lucas le escribe el Evangelio para que profundice su conocimiento. Entonces, la obra de Lucas forma una unidad literaria con el libro de Hechos, siendo el segundo tomo de una misma obra en una historia teológica de 2 volúmenes, que en el primer volumen es el ministerio de Jesús, Evangelio de Lucas, y en el volumen 2, que es el libro de los Hechos, la expansión del Evangelio en el mundo. Como dice el teólogo Darrell Bock, Lucas presenta la historia de la salvación como el cumplimiento del plan de Dios prometido en las Escrituras. Por eso que, igual que Mateo, va a apelar mucho a las profecías del Antiguo Testamento. Historia de la salvación. Lucas nos cuenta la historia de la salvación. Y uno de los temas de Lucas es precisamente la redención del hombre. En Lucas se presentan 3 etapas del plan divino: el tiempo de Israel, el tiempo de Jesús y la misión de la iglesia. Eso se va viendo a través como tema global de Lucas: el tiempo de Israel y el tiempo para la iglesia.
Hans Kosselman expresó esta idea señalando que Lucas organiza su teología o su evangelio en torno al desarrollo progresivo, esto o sea, va aumentando del plan divino en la historia. ¿Qué tenemos allí? Nos va a tomar aspectos del Antiguo Testamento que preparan el camino para Jesús. Va a tocar el tema que Jesús inaugura la salvación como real. Lo que antes fue símbolo, ahora se convierte en carne y sangre en Jesús. Realidades, no símbolos. Y tercero, la misión cristiana de ir y contarle al mundo entero la realidad de la salvación en Cristo Jesús. Nos va a contar de la universalidad de la salvación. Tema 3, punto importante. Uno de los rasgos distintivos del Evangelio es su énfasis en la salvación universal. La salvación es para todos, para todos. Lucas destaca que el mensaje de Jesús no se limita a Israel, sino que se dirige a toda la humanidad. Y esto se evidencia en varios elementos. ¿Cómo sabemos nosotros que Lucas está diciendo que el Evangelio es para todos y no solo para los judíos? Es en la genealogía que él la lleva hasta Adán. Que Simeón describe que Jesús, según el relato de Lucas, cuando Simeón tiene a Jesús en los brazos, va a decir que es luz para salvación de los gentiles. Fíjense cómo el mensaje está allí. Lucas nos está diciendo que Simeón el judío, cuando Jesús fue circuncidado, tomó a Jesús en los brazos y dijo, este va a ser luz para los gentiles. Podría haber dicho luz para Israel, pero como Jesús tiene una misión para el mundo, la luz tiene que llegar a los gentiles. Y eso le pareció interesante a Lucas haberlo investigado y lo pone en su evangelio. También el evangelio, Profesor, dígame, el capítulo 3 de Lucas, el verso 6 dice, y verá toda carne la salvación del Señor. ahí hay otro elemento, gracias mi hermano, ahí está otro elemento que toda carne, ahí está otro elemento que pone la universalidad, que el evangelio era para todos. Cuando los gentiles decían, no, perdón, cuando los judíos pensaban, no, Dios es para nosotros y la salvación es para nosotros, el templo es para nosotros y los gentiles fuera, acá hay una visión que se abre para toda la humanidad. ¿Ya? Entonces, el Evangelio también termina con la proclamación del arrepentimiento a todas las naciones. En el San Mateo 24:47, cuando dice, quedaos aquí en Jerusalén hasta que recibáis el Espíritu Santo, y cuando lo hayan recibido, ustedes me van a ser testigos, ¿no? En Jerusalén, en Judea, en Galilea, Samaria, y dice, y hasta lo último de la tierra. Como dice Joel Green, la narrativa, el tema de la teología de Lucas es que la salvación de Dios está destinada a todos los pueblos. Qué cosa más maravillosa. ¿Y saben, mis hermanos, por qué voy a hacer énfasis en esto? Por, por la extraña discusión que hay hoy día entre algunos cristianos, entre algunos, no todos. Hay una actitud condenatoria hacia los palestinos. Hoy día, hoy día cuando palestinos y judíos se enfrentan, hay cristianos del nuevo pacto de esta época que se inclinan hacia el judaísmo y no es el problema, no es que se inclinen hacia los judíos, sino la actitud despreciativa hacia los palestinos, como si los palestinos no fueran merecedores del Evangelio de Cristo. Algunos han tenido palabras condenatorias, despreciativas, como si Cristo no hubiera muerto por ellos. ¿Cristo murió por los palestinos o no murió por los palestinos? ¿O hemos olvidado que los palestinos tienen una línea que los lleva en su genealogía hacia el pasado, los lleva hasta ser descendientes, también descendientes de Abraham? También son descendientes de Abraham. Pero en la ignorancia, yo pienso que es desconocimiento, ignorancia de estos cristianos, han mostrado un favoritismo hacia Israel, de apoyar a Israel y condenar, e incluso hasta he escuchado y leído palabras condenatorias hacia los palestinos, como que se alegran de que haya muerte y desolación entre ellos. No, no puede ser, esto no puede ser. ¿Cómo le podemos desear eso a gente
por la cual Cristo también murió. Cristo murió por todos, murió también por los palestinos, y los palestinos, aunque nos dé rabia a algunos, y aunque los judíos se llenen de molestia, porque el judío se llena de molestia, lo enrabea, son descendientes de Abraham también por la línea de su otro hijo, de Ismael, por la línea de Ismael. Así que qué bueno que Lucas nos diga que el Evangelio es para todos, incluyendo hoy a los palestinos, si tuviéramos que ponerlo hoy día en el contexto que estamos viviendo. Lucas pone el énfasis, mire qué bonito, Lucas pone el énfasis en aquellas personas que han sido marginadas y discriminadas. Su relato va a poner siempre énfasis de que Jesús atendía a los pobres, escuchaba a las mujeres. Un judío formal no hablaba con una mujer. El judío formal no enseñaba a mujeres. No recibía a pecadores. Esto con pecadores come, decían los maestros de la religión. Recibe a los publicanos, a los despreciados, a los parias, a lo que vota la sociedad. Mira, este habla con samaritanos. Los samaritanos eran despreciados por los judíos. Para ir al norte, desde Judea hacia el norte, a Galilea, los judíos no hacían un viaje en línea recta. Consideraban que era una degradación y una inmundicia pasar por territorio samaritano. Salían en dirección hacia el este, hacia las montañas, pasaban hacia el otro lado de la cordillera, pasaban por fuera, daban una tremenda fuera, por fuera de la región de Samaria para después reingresar por ese camino largo a Galilea, pero cruzar derecho desde Judea, pasando por Samaria a Galilea, no lo podían aceptar. No se podía comer pan de un que lo hubiera preparado un samaritano. No podían eh, pasar a una ciudad ni hablar con una mujer samaritana. Pero fíjate las lecciones que da Lucas, que repite y escucha de Jesús. El buen samaritano, ese despreciado, ese paria, fue el que salvó a ese hombre que fue asaltado. Pero había pasado antes un maestro de la ley y había pasado un sacerdote que iba a su casa. Y ahí es donde uno dice, si en el buen samaritano pasó por ahí un sacerdote, si por ahí había pasado un maestro de la ley y que iba hacia su casa, ¿de dónde venía este hombre? Esos dos hombres venían del templo, venían de la iglesia, venían de la ciudad de Jerusalén. Venían recién salidos de la iglesia, pero vieron a un hombre en desgracia, asaltado y herido, y no les importó. ¿Qué aprendieron en la iglesia entonces? ¿Qué escucharon? Y ese hombre despreciado, samaritano, se la jugó, tomó al hombre, lo subió a su carro, lo lleva a un negocio, saca de su plata y le dice, mira, atiéndelo, y si algo más te gasta cuando vuelva, te lo pagaré. Y cuando le pregunta Jesús a esos judíos, ¿quién fue el prójimo de ese hombre herido? Era tanta la molestia de los rabinos y de los fariseos que no dijeron el samaritano que tuvo misericordia de ese hombre. No, dijeron ese que tuvo misericordia, porque no hablaban del samaritano, ni siquiera lo mencionaban. Los samaritanos era una mezcla entre pagano y judío, pero había una controversia tremenda en ese tiempo, en tiempos de Jesús. ¿Ya? Jesús entonces manifestó cariño por los extranjeros, por los enfermos. Tenemos la parábola del buen samaritano. Tenemos el ejemplo de Zaqueo, ese ladrón aprovechador que era el objeto central del odio de los judíos. Jesús lo recibe y lo salva. Y Zaqueo se vuelve un súbdito del reino de los cielos, porque Zaqueo devolvió lo que había robado, 4 tantos, si robé, cuadruplicado lo devolveré.
¿Cómo no salvarlo si también es hijo y descendiente de Abraham? También es parte del pueblo de Israel. Jesús va a decir de aquellos que salvan. El hijo pródigo que se va. Para mí, tu papá estás muerto, dame la parte que la herencia. Nadie. ¿Qué hijo pide la herencia cuando todavía su papá no está muerto? Dime, ¿qué hijo pide la herencia? Dame la parte de la herencia que me corresponde, dijo el jovencito ahí. O sea, es como si dijera, mira papá, tú para mí estás muerto. Y como estás muerto, dame la parte que me toca, que yo me voy a ir. Y se fue. Lapidó la herencia y después vuelve sobre el viejo al camino, a ese viejo despreciado que él no quiso escuchar más, y ese hombre anciano de lejos conoce a su hijo porque él corre. Los padres no corrían en tiempos de Israel y de los judíos, los padres no salían corriendo a recibir a sus hijos, eran los hijos los que tenían que correr al padre y pedirle permiso al padre si los dejaba entrar a la casa. Pero era tal el amor de este padre que corrió a recibir a su hijo, le sacó las inmundicias y lo vistió como príncipe. Lecciones de Lucas. La función del Espíritu Santo. Lucas repite mucho la acción del Espíritu Santo. En la presencia, en la concepción de Jesús, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Le preguntó a María, tiene que haberle preguntado a María. Y María le dijo, vino el ángel y me dijo que el Espíritu Santo vendría sobre mí. Y Lucas registró eso. El Espíritu Santo vino sobre María para que quedara embarazada. El ministerio de Juan el Bautista fue hecho en el Espíritu Santo. En el bautismo, el Espíritu Santo. En el inicio del ministerio de Nazaret, el Espíritu Santo presente. Entonces, el Espíritu del Señor, cuando comienza su predicación, Lucas 4:18, en su primer sermón en la sinagoga, ¿qué es lo que dice? Énfasis en el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas. Y por supuesto, después, cuando él escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchos teólogos dicen que debería llamarse no los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo, porque Lucas repite una y otra vez que el Espíritu Santo hizo esto, que el Espíritu Santo habló, que el Espíritu Santo impulsó. Lucas es el escritor bíblico, el evangelista del Espíritu. Pone énfasis en la importancia de la oración que ocurrió en el bautismo de Jesús. Antes de elegir a los discípulos, puso la oración. Antes de la transfiguración en el monte, Jesús oró, que en el Getsemaní oró. Entonces tenemos un Lucas que nos enseña que antes de los grandes eventos hay grandes oraciones. ¿Usted quiere hacer algo grande en su iglesia? Haga grande su oración primero. ¿Quiere grandes conversiones? Grande sea su oración, mi estimado hermano, mi estimado pastor, mi estimado evangelista. Grande. Lucas nos enseña. Antes de los grandes eventos hay grandes oraciones. Y sin oración, poco. Pero también habla de la alabanza. Es el evangelista de la alegría. Nos cuenta del canto de María, nos cuenta del canto de Elizabeth, nos cuenta del canto que entonaron los ángeles esa noche. Mira, para que Lucas contara que esa noche en que los ángeles cantaron a los pastores en Belén es porque Lucas fue a buscar dónde si había todavía uno de esos pastores vivos para preguntarle a ellos personalmente. Y llegó donde uno de ellos y le preguntó cómo fue la noche en que el ángel se manifestó y le habló de que Jesús había nacido. Y ahí les contó que había escuchado a los ángeles cantar. Entonces, eso nos muestra un investigador y alguien preocupado, interesado por investigar profundamente. También pone énfasis en los eventos finales, la escatología, la salvación que es presente y futura. El que está salvo hoy puede prepararse y confiar en la salvación futura. Entre el ya soy salvo, y el todavía no, porque todavía tengo que salir de este mundo al reino glorioso del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, esto se manifiesta ahí Lucas 17, Lucas 21, contando los grandes eventos, eventos que van a ser tan terribles en el cielo y en la tierra, las potencias de los cielos
confundida, y en la tierra el bramido de las olas y del mar y la gente desfalleciendo a causa del bramido del mar y las olas, son palabras de Lucas, que registró del sermón de Jesús, ¿ya? Entonces, el reino de Lucas nos dice Ladd, Eldon Ladd, es una realidad presente en el ministerio de Jesús y su plena consumación todavía está en el futuro. Y todavía, aunque nosotros estamos en el 2026, todavía está en el futuro esa consumación. Cristología de Lucas nos va a poner énfasis en que Jesús es el Hijo de Dios, pero también es ser humano, es divino y es humano, es Señor, es Curios, pero también es Sóteros, es Salvador. Eso tiene significados teológicos tremendos cuando profundicemos en esto, especialmente ahí en Lucas 2:11, porque hoy os ha nacido hoy en la ciudad de David un Sóteros, el gran Salvador. ¿Y quién es este Sóteros? Es el ungido, Christos, Mesías en hebreo, pero este Mesías es Curios, es Señor. Y Pablo va a decir que toda lengua confiese que Jesús es Señor, Curios, para gloria de Dios Padre. Ese tema es maravilloso cuando uno lo estudia, mis hermanos. Entonces, la cristología lucana o de Lucas combina cumplimiento profético, misión salvadora hacia todas las personas y autoridad divina. ¿Cómo concluye el Evangelio? Concluye con la teología de Lucas, puede sintetizarse en estos ejes principales, lo que hemos visto. La salvación que se desarrolla dentro de la historia guiada por Dios, partiendo desde Adán. Mensaje del Evangelio que tiene el alcance universal. En Cristo se hace realidad y de Cristo a los discípulos y de los discípulos a todo el mundo. 3. Que Dios muestra su especial interés en aquellos que son marginados. Los samaritanos, los pobres, un saqueo, etcétera. Que el Espíritu Santo es fundamental en la presencia y en la obra de la salvación. Punto 4. Punto 5. Que el reino de Dios está presente ahora, pero todavía espera su consumación futura. Muy bien, mis hermanos, siendo las 21:27, dejamos hasta aquí el tema y abrimos unos minutos los micrófonos para, discúlpenme cómo avancé como una máquina tan rápido, pero puede que haya temas y preguntas que tengamos que hacer respecto a lo que hemos estado viendo. Así que doy el tiempo para que ustedes puedan indicarme alguna cosita que quisiera profundizar, algo que les llamó la atención de lo que estudiamos de los evangelios. Profesor, Dígame, mi hermano Guillermo. el conflicto de los samaritanos viene del quiebre de el reino del norte con el sur. Allí vamos a encontrar la Génesis. Y esto se va incluso, podríamos decir, desde el quiebre en que se separó el reino con el hijo de David, con Roboam. ¿Se acuerdan que Roboam dijo que aumentaría los impuestos? Y 10 de las tribus, Roboam, hijo de Salomón, espero haberlo dicho bien, no se me entró la duda. Roboam, hijo de Salomón, dijo que él iba a ser más conflictivo que su propio padre. Y ahí dividió el reino. Y se formaron el reino del norte, llamado Reino de Israel, con 10 tribus. Y al sur quedó Judá, la tribu de Judá, y Benjamín en la región de Judea. Las 10 tribus del norte fácilmente por temas políticos y espirituales cayeron en apostasía y fueron llevados esclavos y dispersados, porque Dios así lo dijo, que serían dispersados. En Oseas, que profetizó para el reino del norte, para el reino de estas 10 tribus, Dios le dice a Oseas, mira, Efraín, al reino del norte se le identificó con la tribu de Efraín y todo el reino del norte se le llamó como el reino de Efraín, es dado a los ídolos, le dice. ¿Se acuerdan de esa parte del texto? Déjalo. Y cuando Dios lo dejó,
No solo el profeta lo dejó, es porque Dios también tuvo que abandonarlos como estructura, no como personas, sino como reino estructurado grande. Y vinieron los asirios el 722 antes de Cristo y los dispersaron por todas partes. Después, poco después, los judíos y los benjaminitas que quedaron en el reino del sur también serían llevados cautivos por los babilonios, pero los judíos y benjaminitas volvieron después de 70 años de cautiverio y allí intentaron volver algunos de los del reino del norte, pero que se habían paganizado, se habían mezclado con las naciones y volvieron a ese reino donde está hoy día Samaria, pero volvieron como samaritanos, como esa mezcla. Y los judíos entablaron esa rivalidad y ese odio que entre los dos no se trataban. De ahí viene el origen de los samaritanos, mi hermano, mi estimado hermano Guillermo. ¿Alguien más? Espero que haya Ya. sido provechosa la clase. Repasen el video, vuelvan a estudiarlo, vuelvan a mirarlo y allí ya pueden masticar un poquito más y haciéndole pausa para masticar estas partes porque avanzamos rápidamente y en estos aspectos. Vamos a ver la próxima clase ya, Juan, Hechos, parte de las epístolas, y en la última clase veremos la segunda parte de las epístolas y Apocalipsis para terminar. Bien, voy a pedirle a mi hermano Patricio si tiene la amabilidad de hacer la oración final, si está por ahí mi hermano Patricio, para que Amén. terminemos Ahora nuestra clase. cerremos los ojitos. Bendito Padre, que moras en lo alto de los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque hoy día una vez más nos pudimos reunir para esta clase y rogamos, Señor, que en esta hora podamos también descansar, podamos tener un plácido descanso, Señor. Bendice a los que están presentes, a los que no pudieron estar, al profesor. Gracias te damos por tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi Amén. hermano. Muy buenas noches, mi estimado Bendiciones para pastor todos. Víctor, Buenas noches, mi muchas estimado gracias. pastor Bendiciones. Guillermo, pastor Opaso, gracias, mi hermano. Pastor Mauricio, mi hermano Patricio, también que Dios les bendiga ricamente. Nos estamos viendo.